y llegando por las costas, los puertos que están implicados, Rocha, y llegando en este momento en la asamblea somos más de 40 colectivos sociales que estamos coordinando esa marcha. Y bueno, invitarlos a todos, decirles que la mejor manera, me lo pidieron, y yo creo que frente a momentos históricos como el que se vive y el que hoy se quiere manejar, la mejor manera de estar presentes es peleando en la concreta por cosas que uno cree que hay que sacar adelante. Y en esa misma medida estamos proponiendo invitarlos, que estén, tenemos toda la fuerza posible. Hemos logrado adhesiones importantes que hasta el momento no lo teníamos, y también tenemos dificultades. Hay sectores que se han ido desgastando, nos está dando mucho laburo la caballada, porque el interior es exigente, venir y cuesta, no es tan fácil poner más de 100 caballos en la calle con la conciencia de que queremos cambiar, queremos luchar contra las transnacionales y en defensa de un artiguismo que es el horizonte que marca al paisano del campo derecho. Entender esas cosas no es fácil. No tengo más para decirles, simplemente que sepan que ojalá podamos ser muchos el viernes 18. El señor Mujica dijo que en noviembre se decidía por sí o por no a Arapirí. No dijo se firma el contrato, dijo se decide. Y bueno, de nosotros depende poner mucha gente en la calle para que sepan que habemos unos cuantos criollos, unos cuantos compatriotas y unos cuantos compañeros militantes de toda la vida que no vamos a decir ni bajar el brazo. Ahora iba a decir, es en el Obelisco, vamos a estar desde las 3:30. Ahí llegamos con los caballos, nos concentramos allí, estamos con la gente, la marcha arranca a las 5, todo por 18 de julio. Por el momento tenemos una cuerda de 100 tambores, que está confirmada, 8 carritos, 80 caballos, y bueno, gente a verse. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a marchar todo por 18 de julio y se termina con una proclama que van a leer 4 compañeros, una compañera de UTA, de Unión, un compañero que tiene vinculación con la Bombonera, los carritos de Lucruz, una compañera Sonia de La Paloma por toda la lucha de los puertos, ella va el tercero, y después un compañero de Montevideo Oeste por todo este tema de la gasificadora que quieren instalar en el puerto de Punta de Sayago. Esos 4 compañeros jóvenes van a dar la proclama en la Plaza Independencia, calculamos que eso es las 19 horas, y se termina con una actuación de la gran muñeca que tuvo una destacada en el carnaval, presentación sobre todo de un cumple que se llama El Uruguay Natural, y creo que nos simboliza a todos, y bueno, se cierra con eso. Así que es eso, un fuerte abrazo y estamos juntos. Perdona, pero yo te estoy diciendo, no te me pongas adelante. No, me voy para allá. Bueno, así que hay que acordarse, quinta marcha nacional en defensa de la tierra, el agua y la vida, viernes 18 de octubre desde el Obelisco a la Plaza Independencia. La concentración es a las 17 en el... Bueno, ahora sí, lo que vamos a pedirle permiso a todos ustedes, porque esto no estaba medio previsto, pero queríamos agregar un homenaje, queríamos también homenajear este lugar. Y no solamente este lugar, sino a todos los que construyeron con sus propias manos y con la idea, con la fuerza y con la lucha, construyeron este lugar donde se respira y se piensa la revolución. No decimos que sea el único, pero es uno de los más simbólicos que hay en este país. Y por eso queríamos honrarlo de alguna manera, y también queríamos honrarlo a través de Eduardo Pinela, que sabemos que Eduardo es el símbolo de todo esto, pero no fue el único. Hubo muchos compañeros que desde el principio metieron el hombro para que esto fuera un verdadero bastión, una trinchera de lucha a favor de la revolución. Para eso hicimos porque las cosas buenas que tiene esto de juntarnos es que a uno lo obligan a leer de vuelta y empieza a leer muchas cosas, y hemos recogido algunas cosas que algunos compañeros, los queridísimos compañeros en su momento escribieron sobre este lugar y sobre Eduardo, y queríamos rescatar algunos párrafos de esos escritos y compartirlos con ustedes. Decía un compañero: ya no se dice más que ciertas organizaciones se juntaron regularmente en un coordinador a poquitos pasos de la cachimba del Pío.
que construyeron un local en lo que tenía un hoy olvidado Eduardo Pinela. Obrero, pintor, un líder natural por su total entrega, no por su chamuyo. Lo dio todo hasta su joven vida. Honrar la memoria de Eduardo Pinela y muchos caídos en este medio siglo de Revolución Renga es más que nada, en estos momentos duros y difíciles, un gesto y un deseo de poder estrechar las filas de un movimiento popular asediado por las propuestas imbéciles de un mundo mejor que está muriendo matando a mansalva de balas y de hambre a media humanidad. Eduardo Pinela es un luchador y militante social de la Tesa. Es uno de los fundadores del movimiento de apoyo al campesino que apoyó la lucha de los cañeros de Utah. Trabajador, muere en un accidente a los 24 años. Deja como legado su ejemplo militante y en su memoria toma su nombre la base Pinela. Vamos a terminar con una frase de un gran poeta nuestro que muy pocas veces, o por lo menos el tiempo se ha ocupado de ponerlo en su lugar como se merece, que es Feliberto Hernández, que decía que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser y ayudarla a que lo sea. De esta manera nosotros, compañeros, queríamos rendir homenaje a este lugar, a un compañerazo que nunca se olvida como Eduardo Pinela y a muchos otros. Y vamos a darle paso, vamos a hacer una lectura, o mejor, vamos a darle paso al compañero Cristo Olivera, que va a hacer uso de la palabra, va a compartir con nosotros sus ideas, sus propuestas, y aparte tiene para nosotros, nos va a hacer el honor de leernos una de sus poesías. El compañero Cristo Olivera, compañero. Salud, compañero. Muchos de ustedes recordarán un acto a los 20 años de Pando, gimnasio de Atenas, lleno total, 6 delegaciones internacionales, cuando el internacionalismo proletario se practicaba en la concreta. Me tocó en suerte leer la proclama de Pando esa vez, fue muy emocionante, pero sobre todo más emocionante fue escuchar de la delegación paraguaya, escuchar la consigna ¿habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? En guaraní. Fue impresionante. Hoy estamos en otro acto, es otra la situación, quizá más difícil que aquella, y vamos a empezar homenajeando al Che con un tango del Che. Él tiene un póster de todos nosotros allí donde esté. No lo tiene colgado, sino sobre su mesa de campaña. Todos los días lo mira, nos mira, pasa lista, revista, rostro por rostro, tacha alguno y también se divierte, garabateando algún bigote, una barba, un par de guampas, y dice: fulano se cambió de bando, y lo tacha. Mengano se murió de cáncer, y lo llora. Sultano es diputado electo en un parlamento burgués, y se calienta. Perengano se dedicó de lleno a la poesía, y se ataca de asma. Fulanito es presidente, reina pero no gobierna, y le viene una cefalea ideológica. Pero este pibe, señala, este pibe sigue más firme que nunca, y se toma una a su salud. Luego traza un círculo rojo sobre la cara del pibe y después lo recorta y lo pega en otro póster que tiene en la cabecera del catre. Todas las noches
antes de dormir, antes de soñar. El Che sueña y se dice, señalando los redondelitos, estos son los que me aguantarán la mirada. Y se chifla despacito el tango sur, ese que dice paredón y después. Bandera de los caídos. Y un epígrafe de un documento de circulación interna del MLN, que en esta etapa viene muy a cuento. Entre otras cosas dice, se trata de un documento de difusión que tenía el nombre de El Cuadro Aislado. Los caídos cayeron mojoneando la historia, jalonando el camino, ensangrando la huella, dando vida por vida rumbo adentro. No murieron por esto, no fueron derribados por una democracia burguesa, no murieron por unas reformitas, por maquillar al monstruo, por criar un gato pardo. Murieron, dieron todo por el todo, para cambiarlo todo. No los mataron los escrutinios primarios, no cayeron bajo una ráfaga de credenciales. 5 heridas de encuestas a boca de urna, 4 golpes de papeletas electorales, 3 impactos de listas de candidatos, 2 perforaciones a punta de plebiscitos, acribillados de votos inofensivos, un acto cívico sin orificio de salida. Los cagaron a balazos, así nomás de crudo, así nomás de simple, así nomás de joven, generoso, sacrificial, jugado, trágico, comprometido, luminoso. El desafío sigue en pie. Dice Roque Dalton, uno se va a morir mañana, un año, y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán, ¿qué fuimos? ¿Quiénes con llamas puras les antecedieron? ¿A quiénes maldecir o bendecir con el recuerdo? Carlos Flores le abrió un orificio súbito en la frente a la tan calma chicha de la patria. Desde entonces no hay paz, no hay siesta, no hay reposo del guerrero. Se acabó el recreo, todos a navegar por esa sangre, no en vano, derramada. Entonces, compañeros, ahora que viene a cuento, ¿qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos a los muchachos que se van? ¿Qué le decimos a los botijas de los semáforos? ¿Qué les decimos a los que creyeron en nosotros? A los que confiaron en nosotros, a los que cayeron por nosotros, a los que fueron, son nosotros. ¿Qué le diremos a nuestros muertos como cuchillos exigentes? ¿Qué le diremos a Carlos Flores, a Robaina, a Pinela? ¿Qué le diremos a Ventín, a Cantán, al Gordo Marcos? ¿Qué le diremos a Zabalza, a Culteli? ¿Qué le diremos a los caídos en Pando? ¿Qué le diremos al Flaco Salerno, al Chamamé, al Manchado, al Vicky, al Goyo, a Clavijo, al Indio, al D'Alessio, a la Nená, al Panchito, al Oso, al Beto, a Andrea y al Gallego Mamás? ¿Qué le diremos a tantos, tantas que se jugaron las pelotas con nosotros, por los todos, en la patriada inevitable? ¿Les diremos que las armas no caben en las urnas? ¿Que es la hora de guardar? ¿Que es la hora de envainar? ¿Que es la hora de desencillar hasta que aclare? ¿Les llevaremos flores? ¿Les soltaremos un lagrimón? ¿Los votaremos? ¿Les podremos mirar a los ojos a sus hijos? ¿Nos podremos mirar a los ojos nosotros mismos? Dice Pablo Neruda, yo no vengo a llorar aquí, donde cayeron. Vengo a vosotros, acudo a los que viven.
Cada compañero, aún aislado, es portador de los valores tupamaros. Por ello es capaz de regenerar principios, líneas, criterios, organización y operatividad en condiciones por demás extremas, como derrotas, retiradas, prisión, enterramiento, desconexión del aparato, exilio, huida, recesión. El cuadro aislado, desconectado, oculto, en dispersión, en repliegue, tiene la capacidad de reproducir desde él y junto a otros como él, la forma organizativa más adecuada, como el movimiento posible, el mínimo aparato operante y la acción revolucionaria. El tango tupamaro tiene un epígrafe del negro Carlos María Gutiérrez. Sus manos son las que van en otras manos peleando. El tango tupamaro va en la sangre, caída o por caer, pero latente, en el pulso rebelde de la gente que quiere amanecer como un enjambre. El tango tupamaro es contra el hambre, contra la impunidad y la injusticia. El tango tupamaro lucha y arde, se crece y se contagia y multiplica. El tango sigue, vos sabés que sigue. El tango continúa y no se acaba. El tango vive, vos sabés que vive, en la heroica memoria victoriada. El tango tupamaro no claudica, se cantará en voz baja según cuadre. El tango tupamaro, voz invicta, seguirá resonando en todas partes. El tango tupamaro a veces queda como callado, como ausente, quieto. El tango tupamaro aguarda, espera que le llegue su hora, su momento, y su ritmo, y su luz, y su consigna que lo ponga a vivir toda la vida. No acaba, no en silencia, no termina. El tango tupamaro solo espera que comience su música y se encienda su chispa. Gracias. Bueno, gracias, compañero. Seguimos y queremos agradecer a los compañeros del Ateneo Carlos Molina que nos mandaron una adhesión, la vamos a leer rápidamente. Dice así: salud compañeras y compañeros de la base Pinela. Saludamos esta actividad en homenaje al Che y a los compañeros de la acción de la toma de Pampa, porque en estos tiempos hay que seguir reafirmando la búsqueda de una sociedad más justa y libre. Es que debemos seguir encontrándonos en el enfrentamiento a la impunidad de los asesinos de hoy y de ayer, como también en la resistencia a la criminalización de la protesta social, generando solidaridad en nuestro hacer cotidiano, reconociéndonos con el otro como un hermano de clase oprimida. Seguiremos levantando la bandera de libertad o muerte. Por el Che, por Alberto Cultelli, por Alfredo Cultelli, por Ricardo Zabalza, por Jorge Salerno, mano tendida del compañero, puño cerrado del enemigo, arriba los que luchan, al señor Carlos Molina. Muchas gracias, compañeros. Nosotros de acá de la base Pinela, de la agrupación 8 de octubre, preparamos algo para ustedes también y lo queríamos compartir, que más o menos fue algo así, para dejar también como testimonio de este día y de este homenaje. Queremos saludar y expresar nuestra solidaridad a todos los oprimidos por este sistema, a los jóvenes de los barrios, a los trabajadores explotados, a las mujeres que son doblemente oprimidas, a los militantes sociales y políticos perseguidos. Este sistema capitalista, que a más de 500 años de explotación y despojo, solo puede ofrecernos una cosa: más de lo mismo. La riqueza crece, la producción crece, la hierba sube, la carne sube, la vida es más cara. Vemos un país que se convierte en una gigantesca factoría de soja y vacas, y capaz que alguna mina y una planta de gas. Eso es todo, lo demás no cambia. Este sistema capitalista se fundó y se refunda continuamente en dos pilares: el robo y el engaño a los trabajadores y a los explotados.
compra el trabajo a cambio de un salario e impone por eso una obligación cercana a la esclavitud. Cuando quien tiene las cadenas las mueve, está el palo y la criminalización de la protesta. Para quien empuña el palo está la impunidad. El robo y el saqueo de los recursos naturales y humanos, la conquista a sangre y fuego para obtenerlos, las guerras en todas partes del mundo, la eliminación de todos los seres humanos que no les son necesarios. Ese es el papel del gendarme del mundo, el imperio yanqui, sus ejércitos de conquista y de ocupación, que son el palo en la mano de las multinacionales y los patrones del mundo. La careta del imperio es la sonrisa macabra de una embajadora simpática. Sendik decía que esta democracia tiene una cara y una careta. La careta puede cambiar, podrá ser más simpática, podrá intentar usar nuestras propias palabras para buscar dormirnos en un sueño, pero la cara siempre es la misma pesadilla. Las elecciones, el parlamento, la policía, el ejército, el poder judicial existen y funcionan para garantizar la continuidad del sistema capitalista. La senda está trazada, compañeros y compañeras, agrupación 8 de octubre. Vamos a continuar con el compañero Samuel Wilson, que también nos va a dirigir unas palabras y bueno, como siempre le agradecemos al compañero. Salud, compañero. Bueno, yo pensaba decir algunas cosas, pero el Cristo se me adelantó y además lo dice mucho mejor porque además lo hace con poesía. De todas formas, hace 44 años que ocurrió lo de Pando, que fue la toma de Pando. Y no es casualidad que cada vez se hable menos de Pando, cada vez se recuerde menos a Pando, como otros hitos de la lucha revolucionaria de los Tupamaros. Es decir, hubo 3 compañeros que fueron asesinados en la retirada de la toma de Pando. Y debemos preguntarnos, es decir, qué fue lo que motivó, lo que hizo que esos 3 gurises, ¿verdad?, fueran a dar su vida en una acción que tenía por objeto recordar al Che Guevara y al asesinato del Che Guevara en el 67. La toma de Pando fue, yo creo, una de las más importantes acciones del MLN, acciones militares, porque involucró prácticamente a toda la organización, movilizó decenas de combatientes y además fue una acción que se trataba de aproximarse a aquellas acciones que podemos considerar típicas de una guerrilla, de la guerrilla que conocíamos en aquel momento, la guerrilla rural, la guerrilla de los combates en el campo, la guerrilla de toma de pequeñas ciudades. O sea que hubo una organización que decidió, como elemento principal de justificación de aquella acción, ¿verdad?, conmemorar la fecha de la muerte del Che, el 8 de octubre. Y bueno, allá fue la organización, y en la retirada hubo muchos caídos, hubo muchos prisioneros y hubo 3 compañeros que fueron vilmente asesinados. Por esas circunstancias nomás deberíamos recordar Pando todos los años y hacer de Pando una bandera, ¿verdad?, de nuestra memoria y de nuestro compromiso. Pero no es así. Es decir, el Cristo explicaba de una forma maravillosa, es decir, cómo se van perdiendo los reflejos a medida que pasa el tiempo. A mí me gustaría recordar que en esa toma de Pando hubo un militante que tuvo un papel principal en la organización, en la planificación de la acción, y realmente fue principal. Y un poco para explicar que nadie está vacunado contra las volteretas personales,
ese hombre se convirtió en un traidor, era Amodio Pérez. Y hoy sabemos que Amodio Pérez, en el cuartel, ¿verdad?, entregó todo lo que tenía para entregar y colaboró con los militares, primero para que no lo torturaran, y segundo, para ver si podía salir junto con su compañera al exterior. Bueno, entonces, el hecho de que haya organizado, ¿verdad?, la toma de Pando y sobre todo la aproximación con ideas originales que se plasmaron, que se realizaron, no implica, ¿verdad?, es decir, no nos debe sorprender en el sentido de que después ese individuo gira 180 grados. Es parte de la vida. Entonces, 44 años después, podríamos hacer el ejercicio de ver cuántas voltaretas hemos dado cada uno de nosotros. A mí me parece que lo más importante para rescatar de todo esto es los principios que llevaron a los compañeros a dar su vida en Pando. ¿Cómo no? Ricardo Zabalza no tenía que haber ido a Pando. Había sido promovido como el responsable de la parte logística de la columna, pero pidió por favor que lo dejaran hacer esa última operación. Cultiele había llevado un tiro en la cabeza que le entró acá, le raspó todo y se lo abrió, pero no era nada. Y el ejecutivo le regaló una pistola Luger que se le trancó y también fue como premio. Los compañeros que fueron lo mejor, fueron cantando a la muerte o a la vida. Pero acá quiero nombrar una cosa. Pando fue el fracaso desde el primer momento. Se planificó llevar 8 coches. Lo peleamos. Al mes murió el compañero que más peleó, que fue el cura Indalecio. Se lo debemos al actual ministro de las Fuerzas Armadas. Y tenemos compañeros como el viejo Marenares que dice que perdimos Pando por falta de gallardía y de que no sabíamos pelear. Dimos vuelta a mano el camión que llevaba la plata con el bebé y esos fueron los que cayeron y murieron. Gracias, compañera. Los detalles y la opinión de la compañera me reafirman en lo que estaba diciendo. O sea, aquellas razones por las cuales los militantes fueron a pelear a Pando son elementos que no debemos olvidar porque deben estar presentes. O sea, quizá hoy, vamos a decirlo de otra forma, con Pando se hizo un homenaje primero que nada. Y hubo otras acciones de la guerrilla que utilizaron las armas para denunciar cosas. Se denunció con las armas cuando el Parlamento no encontraba pruebas de la existencia de una picana, por ejemplo, ¿verdad?, que se usaba en jefatura. Y se usaron las armas para descubrir aquellas cuevas financieras que el Estado no lograba ubicar y donde se hacían todos los chanchullos financieros. O sea, las armas sirvieron, además, para la denuncia. Yo no estoy diciendo, porque me van a romper la computadora, que usemos las armas ahora para seguir denunciando todos los chanchullos que hay. Pero sí es necesario denunciarlos. Entonces, en la denuncia, cuando compromete a compañeros que estuvieron en aquellas instancias de lucha, es decir, yo creo que el compromiso es mayor. ¿Por qué? Porque si somos coherentes con los sacrificios que hicieron los compañeros a lo largo de los años, ¿verdad?, lo menos que podemos es defender aquellos principios por los cuales ellos dieron sus vidas. Estaremos debatiendo cuáles son los métodos para lograr ciertos objetivos, pero sin duda hay algo que no podemos renunciar, que es a los principios. Y a mí me parece que el tema de los principios y el tema de los valores está muy presente hoy, cuando tenemos un gobierno de izquierda donde hay una cantidad de
de personalidades en el gobierno que tuvieron un pasado guerrillero, que tuvieron un pasado tupamaro. Y yo creo que es de rigor analizar con mayor rigor las acciones de esos compañeros, porque supuestamente esos compañeros tendrían que tener aquellos principios. Y si no están actuando en función de esos principios, nuestro deber es señalarlo con mayor dureza. De las cosas más indignas que están pasando estos días es que un ministro ha justificado la tortura. Y la ha justificado diciendo que las circunstancias son distintas, ¿verdad?, a las de los años 70. La tortura es igual en todos los tiempos y en todos los lugares. Y es condenable en todos los tiempos y en todos los lugares. Aquí y en Guantánamo, ¿verdad? Cometida por el gobierno norteamericano o cometida por el gobierno uruguayo. Y además la debemos, no solamente porque por la tortura en sí, sino que además la tenemos que condenar porque cuando la tortura surge de los aparatos del Estado, el crimen es doble, ¿verdad? Porque es de una total impunidad. Entonces, cuando se le dice al ministro la forma en que está persiguiendo a los jóvenes, ¿verdad?, la forma en que está criminalizando la lucha social, y entonces trata de justificarse diciendo que son otros tiempos, que los tiempos de hoy no son los tiempos del 70. Yo me atrevo a decir que, bueno, obviamente que los tiempos no son los mismos, pero hay ciertos principios que no cambian a pesar de los tiempos. Y el deber que tenemos es el de señalar los errores, señalar las culpas, señalar las inconsistencias, señalar los dobleces. Porque no hay razón de gobierno de izquierda, de movimiento de izquierda, que justifique cosas que nosotros antes pensábamos que eran unas mierdas. Y no vamos a cambiar, ¿verdad?, el concepto porque hoy estemos con un gobierno de izquierda. Y bueno, yo creo que el acto de hoy, con respecto a Pando, la toma de Pando y a la muerte de los 3 compañeros, lo que hace es, de alguna manera, reafirmar, porque si no, no tendría sentido aquella muerte, reafirmar los principios por los cuales aquellos compañeros dieron su vida. Gracias. Gracias, compañero. Recibimos otra adhesión de los compañeros de Entre Ríos. Los compañeros de ACME del Sindicato de Maestros de Entre Ríos también nos mandan el saludo por el homenaje que estamos realizando a los compañeros de Pando, así que le agradecemos desde ya y ya le haremos transmitir. Compañeros que estuvieron acá en su momento cuando visitaron el país, y tuvimos una grata conversación realmente, y uno tuvo el placer también de poder estar con ellos allá, y hacen un trabajo impresionante. Para peor no, en Entre Ríos José Artigas es el héroe nacional, así que digo, nosotros vamos para allá y es otra cosa. Vamos a continuar, tenemos preparado, nosotros hemos recabado información, como les decía hoy. Vamos a leer algo también con respecto a Pando, que salió publicado allá por el 2001. Y queremos rescatar un poco también con la memoria y hacer un homenaje también con la lectura de cosas. Hemos entendido que había que rescatar testimonios de compañeros que estuvieron y que están y que siguen en la pelea, y para nosotros era más importante transmitir esas palabras que de repente poner nuestro aporte, que ese es nuestro aporte, de tratar de seguir visualizando de que la lucha continúa y que hay tanta cosa para hacer que no debemos bajar los brazos. Decía, en aquel momento se publicaba 8 de octubre de 1969, 2 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Toma de la ciudad de Pando. Los tupamaros convocan a seguir la senda trazada, a dar la vida por la revolución, así con mayúsculas. Con ese sentimiento a flor de piel la ofrendaron Jorge Salerno, Alfredo Cultelli y Ricardo Zabalza. Ese fue el sentido de aquellos jóvenes del 69 que empuñaron los fierros para hacer política.
de aquella generación tupamara, obreros y estudiantes del abajo que estaba moviéndose. En 1963 el Uruguay se destacaba como ejemplo parlamentarista. El poder ejecutivo era colegiado, como en la democrática República de Suiza, mientras que la Constitución otorgaba al poder legislativo amplias potestades de iniciativa y control. Tan democrática era la democracia uruguaya de los años 60 que el primer paso de la escalada del autoritarismo debió ser la Reforma Naranja, para sentar las bases jurídico-constitucionales en las que pudo ser posible el pachecato. Más adelante dice, en Pando derrotaron los tupamaros. Derrota. Una derrota dialéctica porque el mensaje prendió en la juventud, en el pueblo trabajador, y se transformó en más organización y lucha. De la misma manera que 2 años antes la derrota del Che Guevara en Ñangacuazú se había hecho grito de guerra de los pueblos latinoamericanos contra el imperialismo, la derrota de Pando se hizo cielito del 69, con el abajo que se mueve, siempre deja frutos pelearlos a golear. Porque en palabras del propio Raúl Sendí, fue una época épica de las luchas en Latinoamérica, que dejaron un legado que a veces se resume en la figura del Che Guevara y que está llamando siempre a la rebeldía, porque en todas las grandes luchas siempre hay un precursor y la historia suele acordarse de los precursores, porque Artigas no culminó su lucha, ni Tiradentes ni tantos otros. Es como si estuviéramos golpeando la conciencia de las nuevas generaciones diciendo, yo llegué hasta acá, ahora les toca a ustedes llevar el destino de la lucha. Esas eran las palabras de Raúl Sendí. De esta manera nosotros queríamos recordar a los compañeros caídos, tener una memoria, y antes queremos agradecer a los compañeros de la Murga, que no estaba previsto, que la verdad que nos dieron toda una sinfonía mientras estábamos acá, la verdad, le agradecemos mucho a los compañeros por haber dado y porque el compañero está nervioso de la camioneta, así que no sé, el compañero quiere pasar y a ver, a ver el auto blanco de quién es, y lo podemos correr un poquito para que no se ponga tan nervioso. Se ponga nervioso, compañero, no se ponga nervioso, ya va. Sí. Vamos a continuar, estas cosas ya estaban previstas, podíamos lo que podía pasar, así que no nos hagamos mucho problema tampoco por esto. También vamos a homenajear con palabras del propio Che, recabamos alguna información cuando el Che hizo su pasada por acá por Montevideo. Rescatábamos una entrevista, una conferencia de prensa, y es la versión taquigráfica de la conferencia de prensa ofrecida por el Che el 9 de agosto de 1961. En aquel momento, los periodistas bastante preocupados por lo que era la Revolución Cubana, y recogimos algunas preguntas, no todas, porque nos parecieron las más interesantes para el momento. Un periodista le preguntaba, ¿qué nos puede decir usted acerca de la libertad de prensa en Cuba? El comandante respondía, yo puedo decirle que en Cuba los periódicos dicen la verdad. Yo no sé si eso es una forma de hacer libertad. Tal vez la libertad consiste en tener libertad para tergiversar lo que dicen otras personas con las que no se simpatiza. Nosotros decimos así la verdad sobre todo, sobre lo que nos simpatiza y lo que no es adverso. Cuando habla Kennedy le transcribimos tal cual habla. Cuando habla Khrushchev le transcribimos tal cual habla. Cuando habla Nehru le transcribimos tal cual habla. Y si fuera un periodista de alguno de los periódicos aquí presentes hiciera alguna declaración, también la transcribiríamos tal cual habla. Más adelante le preguntan, el periodista pregunta, si como usted dice la revolución cubana es una revolución del pueblo, ¿cómo explica usted que haya tantos cubanos que están fuera del territorio y aislándose en otros países?
El comandante le contesta, muy sencillo, pregúntele al señor Mestre, al señor Conte Agüero, al señor Rasco, ¿en qué fábrica o en qué campo de Cuba trabajaron? Y vas a ver el auto rojo, si podemos correrlo también un poquito. Bueno, seguimos. Seguimos. Es todo tan difícil, ¿no? Por algo será, ¿no? Por algo será. Estamos en el país de primera división. Exactamente. Bueno, así nos va la primera división. Aguantamos y hacemos un entremés de realidad. Todo el lío lo armó el Checho. No, pero no nos vamos tanto. Pero digo, igual no nos vamos, digo, eso no, irnos nos vamos a ir. No, pero digo, no nos vamos tanto de la actualidad. No, con el entremés tampoco, así que estamos siempre en la misma casi, no hay mucha diferencia. El Checho fue el que armó el... Por eso también estamos acá, para cambiar. Exactamente. Vamos a escuchar y vamos a... Son vecinos. Hay que cuidar a los vecinos. Sí, cómo no. Hay que cuidar. Fernando, ¿se puede prender eso? Sí, ahora prendemos este y ese se prende automáticamente. No, igual. Pedimos disculpas, no previmos esto, la verdad no nos dimos cuenta. Los vecinos también, digo, no nos dimos cuenta. Gracias. Dejemos pasar al compañero, al vecino y vemos. Gracias por todo, vecino, gracias por todo. Lo esperamos como siempre. Bueno, continuamos. Apliquemos la dosis de humor que corresponde y continuemos. Estábamos homenajeando con las propias palabras a Ernesto Che Guevara en la entrevista en la conferencia de prensa que hizo en el año 61 acá en Montevideo. Y retomamos con la pregunta que le hacía uno de los periodistas, ¿cómo explica usted que haya tantos cubanos que están fuera del territorio y asilados en otros países? El comandante respondía muy sencillo, pregúnteles al señor Mestre, al señor Conte Agüero, al señor Rasco, ¿en qué fábrica o en qué campo de Cuba trabajaron? Y vas a ver quién es el que se va y quién es el que se queda. Los explotadores se van. Continúa el periodista, ya que estamos sobre este tema de la gente que sale de Cuba, hablemos de la gente que no sale de Cuba. ¿Qué piensa hacer el gobierno de Fidel Castro con las personas que se han asilado en la embajada americana en La Habana? ¿Y qué piensa hacer con los prisioneros de la frustrada invasión de abril? El comandante le contesta, son dos preguntas diferentes. Sobre los asilados, nosotros reconocemos el derecho de asilo. Ahora, no siempre estimamos que los gobiernos amigos de América tienen la suficiente, digamos, filtración para permitir el asilo. Y nosotros concedemos los permisos de salida del territorio, que es nuestro derecho, a un ritmo que a veces no les gusta a los gobiernos amigos. Simplemente pasa eso. Con respecto a los prisioneros, están en una situación indefinida. Se propuso un canje, no fue aceptado. Fue el canje por los tractores. Después se ofreció un canje por prisioneros, por ejemplo, por Pedro Albizu Campos, que es un mártir de la Revolución Latinoamericana. Muchos años preso en Estados Unidos. Ofrecimos también este segundo canje por los prisioneros políticos de otros países latinoamericanos y algunos españoles también. Y no fue aceptado tampoco. Nadie contestó.
De modo que ahora tendremos que juzgar a los prisioneros y ver cómo hacemos por ellos para rehabilitarlos, porque son muy interesantes algunas cifras. Fueron 1.200 prisioneros. Estoy dando las cifras de memoria, permítanme que me equivoque en algo, pero en muy poco. De estos 1.200 prisioneros, había 800 de ellos poseedores de bienes. Estos bienes eran así. Y con esto contesto un poco más la pregunta que me hiciera un periodista sobre la gente que se iba. Voy a dar la composición social de los que vinieron, que fueron los que se fueron primero. Estos 800 tenían más de 27.000 caballerías de tierra, lo que referido a hectáreas, para llevarlo al sistema métrico decimal, constituye más de 300.000 hectáreas, 800 personas. 300.000 hectáreas. Poseían además 10 centrales azucareras, 2 bancos, un número de fábricas, alrededor de 5 me parece, 900 y tantas casas, 2 minas y algunas cositas más. Y además había 135 ex militares de la dictadura de Batista. Suman 800 y 135 la cantidad de 935. Fidel Castro tuvo una discusión colectiva con todos ellos y les pidió que levantara la mano el que hubiera cortado caña. Estaban los 1.200 allí y levantó la mano uno, que por equivocación había cortado caña una vez. Esos son todos los que habían cortado caña, y así es la composición de esa gente. Por eso ahora, si los tenemos que tener en Cuba, tendremos que reeducarlos para que aprendan a ganarse el pan con el sudor de su frente. Porque en Cuba se acabó la época en que el hombre podía comer sin trabajar. Más adelante le siguen preguntando, obviamente lo tenían tan cerca que no querían desaprovechar. Y le pregunta un periodista, en los documentos de la OEA se habla frecuentemente de la democracia representativa. Yo quisiera saber su opinión en el caso que usted estime que ese tipo de democracia existe en América Latina. ¿Cuáles son las diferencias y qué hay con el Estado socialista en formación que usted dijo había en Cuba y estas democracias representativas? El comandante le contesta, las democracias representativas en primer lugar no se pueden formar en un siglo, como para ponerlas todas juntas y después en la otra balanza poner a Cuba. Porque entonces quiere decir que democracia representativa es Trujillo o su sucesor es Stroessner, el gobierno de Haití, el de Nicaragua, el de El Salvador. Por ejemplo, el de El Salvador, que también es parte de la gran comunidad de naciones representativas, y al lado de eso usted tiene que poner al Uruguay, a Costa Rica, a Chile, al Brasil. Es decir, es tan variada la gama de naciones que tienen democracia representativa que no se puede colocar juntas. En general, nosotros creemos que la democracia representativa es muy útil y es algo que en determinados momentos los pueblos necesitan para tener un control continuo de su política. Ahora, cuando la democracia representa a la aristocracia, cuando se basa en los intereses de las pequeñas minorías, cuando se basa en toda una serie de privilegios y cuando está encaminada directamente a suprimir las formas de expresión a través, por ejemplo, de no dejar votar al analfabeto en países que tienen el 65% de analfabetos, de no dejar votar al que no tiene un caudal suficiente, como sucede en algunos países, sencillamente violar las urnas, como sucede en otros, todo eso. Entonces la democracia representativa se convierte en una farsa, y el problema está nada más en que en un momento dado la farsa es tan grande que el pueblo reacciona. En ese momento la democracia representativa suele abandonar su careta y entonces se convierte en otra cosa, lo que los norteamericanos llaman gobiernos fuertes, que ahora les gustan, y entonces viene otro proceso de lucha, donde antes, después de todo eso, se volvía a la democracia representativa. Al cuentecito, pero en Cuba cristalizó la cosa y se dio un paso de avance. Se estableció una revolución socialista que en su momento tendrá también esos atributos tan queridos por todos. En otro párrafo, en otro momento de la conferencia,
hay un periodista del bien público de Montevideo que le pregunta: doctor Guevara, dentro del clima de libertad auténtica que según usted impera en Cuba, ¿me puede decir por qué razón han sido cerradas y ocupadas escuelas privadas católicas concretamente? El comandante le contesta: no, eso es absurdo. Han sido nacionalizadas las escuelas católicas. El periodista insiste, es decir, que no hay escuelas privadas en Cuba, ni una. Todas son del Estado y puestas al servicio total de la comunidad. El periodista sigue insistiendo, pero ¿siguen siendo católicas? El comandante le contesta: no, son escuelas. Más adelante, siguiendo con la entrevista, se le pregunta, un periodista de la Associated Press, ¿no? ¿Usted cree que podría ocurrir una revolución socialista en un país de América? ¿Una revolución socialista? Le contesta el comandante. Como ha ocurrido en Cuba. El comandante le contesta: bueno, mire, las revoluciones no son socialistas, son revoluciones, son gritos de desesperación del pueblo que toma las armas y resuelve el problema inmediato de una oligarquía, de un gobierno que la está oprimiendo. Después empiezan los conflictos con Tío Sam y entonces, pues, el gobierno tiene que empezar a estructurarse y organizar su defensa, a defender su economía, a defender su comercio, las agresiones económicas, las agresiones directas, y en un momento dado surge el gobierno socialista. Si la política de los Estados Unidos se mantiene exactamente como hasta ahora, me parece muy lógico suponer que habrá nuevas revoluciones en América. No es que nosotros la vayamos a financiar, le prevengo, ni que vayamos a intervenir con una sola arma absolutamente. Crecerán simplemente porque son el producto de las contradicciones entre un régimen social que ha llegado al fin de su existencia y el pueblo que ha llegado al fin de su paciencia. Y vamos a terminar este homenaje rescatando la palabra del Che con un párrafo que él mismo rescata de unas palabras de Fidel Castro en un escrito publicado en la revista cubana Verde Olivo el 9 de abril de 1961, y dice, el título del artículo dice: excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo. Y rescata la palabra de Fidel que dice: la clase obrera es la clase fecunda y creadora. La clase obrera es la que produce cuanta riqueza material existe en un país. Y mientras el poder no esté en sus manos, mientras la clase obrera permita que el poder esté en manos de los patrones que la explotan, en manos de los especuladores, en manos de los terratenientes, en manos de los monopolios, en manos de los intereses extranjeros nacionales, mientras las armas estén en manos al servicio de esos intereses y no en sus propias manos, la clase obrera estará obligada a una existencia miserable, por muchas que sean las migajas que le lancen esos intereses desde la mesa del festín. Aquí nosotros culminamos con el homenaje que queríamos hacer, rescatando palabras del comandante y rescatando algunos testimonios de compañeros con el tema de Pando. Y vamos a dar paso al último compañero que va a hacer uso de la palabra, el compañero Jorge Zabalza. Y por último Jorge va a ser el último orador, y queríamos agradecerle a todos ustedes la presencia. El veranillo nos llega más, está medio frío, pero bueno, creo que hemos andado más rápido de lo que pensábamos, justamente viendo que el frío está apretando bastante. Así que, nuevamente, compañeras y compañeros, muchas gracias por venir. Fue un humilde homenaje de gente que trabaja todos los días acá, una agrupación que está abierta a todos, que nos reunimos los sábados a las 6 de la tarde, estamos siempre acá para discutir y para intentar no ver si algún día se hace la revolución, para intentar hacer la revolución. Así que muchas gracias y esperamos que con Jorge quedemos todos satisfechos. Muchas gracias y los esperamos.
Bueno, compañeras, compañeros, primero quiero agradecer a la agrupación 8 de octubre la invitación. Quiero saludar a las vecinas, los vecinos, a Carlitos, el de la camioneta, a la murga también, por supuesto, allá en el vencedor. Y saludar en primer lugar desde acá, desde lejos, al compañero Ney Teddy, a quien recuperó la tierra y los novillos que le habían arrebatado el gobierno. ¡Vamos arriba! Reconforta, compañeros, una victoria popular, una victoria que no fue solo de Ney Teddy, sino también de las organizaciones sociales que lo rodearon y de una cantidad de militantes que hicieron el esfuerzo en aquellas tierras del norte donde reina la tradición de la lucha por la tierra para el que la trabaja. Aprovecho el saludo a Ney Teddy para recordarles que el año que viene, el 28 de abril, se cumplirán 25 años del fallecimiento de Raúl Sendic. Y nos convoco para intentar, a cuarto de siglo de su desaparición física, el hacerle un homenaje como él lo merece y como no lo ha tenido. Hoy es 12 de octubre, también es una buena ocasión para saludar al pueblo mapuche, hoy nuevamente perseguido, hoy nuevamente expulsado de su tierra. 500 años de lucha no han alcanzado. Bueno, nosotros a veces nos ponemos nerviosos porque llevamos 10 años de gobierno progresista. Ellos llevan 500 años de expoliación y 500 años de lucha. También, con mucha vergüenza, me parece que corresponde saludar hoy al pueblo haitiano. Con mucha vergüenza corresponde pedirle disculpas porque nuestro gobierno ha mandado tropas a participar en una ocupación imperialista, en una intervención armada contra un pueblo hermano. Y nosotros los uruguayos muchas veces nos quedamos callados frente a esas injusticias que no hacen honor a la historia del pueblo artiguista. Yo quería transmitirle una sensación que tengo desde el conflicto de la enseñanza, ¿no? Fue uno de los conflictos más importantes porque me parece que ha habido algo así como un quiebre, como que ese modelo económico, político y social del progresismo ha llegado a un techo. Un modelo caracterizado por abrir las puertas, las ventanas y bajarse los pantalones frente a las corporaciones transnacionales y frente a los organismos financieros internacionales, que ha cambiado la matriz productiva del Uruguay en 10 años. Una revolución, dijo el contador Enrique Iglesias, una revolución. Una revolución en beneficio de las corporaciones transnacionales como la Monsanto, que traen acá los transgénicos, las hojas transgénicas, traen acá los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes que después contaminan todo. Una revolución hecha por las empresas argentinas que vienen a plantar soja, a cultivarla y a cosecharla, y por las empresas de origen extranjero que son las que manejan la operativa portuaria en Nueva Palmira. Una revolución que no le deja nada al pueblo uruguayo y en beneficio de
de las corporaciones transnacionales. Ese cambio de matriz productiva no salió de un Congreso del Pueblo, no salió de ningún congreso del PICNT tampoco, ni siquiera del PICNT, no salió de ninguna comisión de programa del Frente Amplio. Ese cambio de matriz productiva, el transformar al Uruguay en un país sojero y celulósico, no fue discutido por el pueblo uruguayo en ningún lado. Es el ejemplo claro de que en este país no gobiernan ni siquiera estos compañeros a los cuales se refirieron Miguel Ángel Oliver y Samuel Blice. No gobiernan ni siquiera ellos, gobiernan las corporaciones transnacionales, gobierna el Fondo Monetario, el BID y el Banco Mundial. ¿Cuál es el papel entonces de estos compañeros? Es el de la amortiguación, son los amortiguadores, son los que tienen que evitar que la gente se rebele, proteste, que siquiera haya una denuncia en la prensa, y cuando hay alguna denuncia sale entonces el ministro del Interior a meter su peso. Ellos son amortiguadores, y el más grande amortiguador está en la Presidencia de la República. Francamente yo creí que iban a ser más inteligentes y que este país, gobernado por las corporaciones transnacionales, iba a saber mantenerse, este gobierno iba a saber mantener a la gente tranquila. No lo ha logrado. Hay 800.000 uruguayos reconocidos por el Instituto Cuesta Duarte del PICNT que ganan menos de 14.000 pesos. 112.000 uruguayos desocupados. Una centena de miles de jubilados que ganan menos de 14.000 pesos. Hay 1 millón de personas en el Uruguay que no llegan a los 14.000 pesos. Hay 1 millón de personas en el Uruguay cuyos ingresos son de pobreza. Hay 1 millón de personas que no figuran en las estadísticas cuando se dicen que acá se ha terminado con la pobreza. Y ese 1 millón de personas ha comenzado a entender que el papel del discurso y el papel del verso que se hace desde el gobierno, desde el Parlamento y desde los ministerios, es eso, es un verso, es simplemente para convencer a la gente de que no se resista en este modelo económico, político y social que se está implantando en el Uruguay. Por eso es importante los conflictos de los últimos meses, por eso fue importante el conflicto de la enseñanza. Nosotros queremos ver que esa amortiguación ha llegado a un techo, que ahora cuando sale el contador Astori, el contador Lorenzo, el contador Vergara, el contador Apesteguía en la televisión, ya no son tan creíbles. Antes uno escuchaba que había un respeto, como que se sabía todo, que eran una especie de vacas sagradas de la economía. Pero hoy no pueden convencer a nadie de que a fin de mes no haya un plato de comida en la mesa. La credibilidad se pierde cuando no están los resultados. Ha fracasado el equipo económico, ha fracasado los amortiguadores, y entonces ¿a quién trae? Sacan a luz el equipo represivo. Eso es lo que está ocurriendo. El equipo represivo, formado por el ministro de Defensa y por el ministro de Policía, o ministro del Interior, me equivoco, lo sacan a luz, a hacer crecer, a crear un clima de inseguridad en los barrios, a que anden por acá los patrulleros, las camionetas de la Republicana, creando el terror entre la gente, llevando los gurises a la comisaría, metiéndole una bolsa de nylon en la cabeza, desnudándolo, bañándolos con baldes de agua fría, golpeándolos, humillándolos. Ese es un clima que se está creando porque se terminó la amortiguación. Cuando ya no les queda el verso, ya lo vivimos nosotros, lo vivimos en el periodo anterior a Pacheco Areco, cuando los gobiernos blancos, cuando había episodios de
de violencia policial, como los que hoy denuncia Serpag y el Sur, que dicen que la violencia policial está creciendo en el Uruguay. Esto lo vivimos antes de Pacheco Areco. Fue el antecedente, el precedente, y abrieron las puertas a lo que después fue el uso público ilegítimo, el uso ilegítimo de la fuerza pública, sistemática tortura durante años del pachecato. Yo quería compartir esa sensación que tengo, porque no es casualidad que hoy en Tristán Narvaja, ayer en Tristán Narvaja, el 8 de octubre en Tristán Narvaja, no haya habido actos. No es casualidad. No hay actos porque se ha enterrado del todo la historia. Porque se ha enterrado del todo la historia. Los compañeros de la agrupación 8 de octubre me consultaron si poner este cartel de revolución. Y le digo, sí, claro, por 4 razones por lo menos. Primero, porque este es un lugar fundacional del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Aquí nació una de las patas, la pata obrera de la teja del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Un movimiento que tenía su otro lugar fundacional en Bella Unión. Y un movimiento que se organizó para hacer una revolución social. No quiero repetir el poema del Cristo. Se organizó para hacer una revolución social, no para amortiguar, ni para hacer asistencialismo social, ni para juntarse con Soros, Rockefeller y el vicepresidente de los Estados Unidos. Y acá militaban Eduardo Pinela, fundador del Movimiento de Apoyo al Campesino, Carlos Flores, que murió en un tiroteo con la policía el 22 de diciembre de 1966, y Mario Robaina Méndez, que fue asesinado por la policía en una chacra de Pando pocos días después del 22 de diciembre. Y murieron compañeros nacidos acá en la Cachimba El Piojo, compañeros que militaban acá, convencidos de que estaban peleando por una revolución social. Y hoy el 8 de octubre recordamos a Alfredo Cultelli, a Jorge Salerno y a Ricardo Zabalza, que también no solo estaban convencidos de sus ideas y fueron a pelear, como dijo acá Serafina, sino que además estaban convencidos de quienes estaban al lado suyo estaban peleando por una revolución social y no para después transformar en votos el prestigio construido sobre la base de tanta sangre, tantos desaparecidos, tanto asesinados, violados y torturados. Y el 8 de octubre además recordamos a Ernesto Guevara, el Che, como dice el comandante Marcos, el Che, alcanza con llamarlo el Che, el más grande de todos los grandes. Yo creo que en Tristán Narvaja, esa caricatura de Movimiento de Liberación Nacional que hoy existe, tuvieron vergüenza de homenajear a Ernesto Guevara y a los caídos en Pando, y por eso no hicieron ningún acto. Todos estos compañeros que murieron luchando, murieron por patria o muerte, contra el imperialismo, por socialismo y muerte, contra el capitalismo, por una revolución como la que estaba haciendo en Vietnam a base también de la lucha guerrillera, por una revolución como la que se estaba construyendo en Cuba luego de haber tomado el poder con la lucha guerrillera. Eran antisistema.
Fuimos todos antisistema. Si hoy estuvieran vivos, serían perseguidos por el Ministerio del Interior. Nada más, compañeros. ¿Habrá patria para todos o no habrá patria para nadie? Bueno, gracias por venir y los esperamos en otro momento, los vamos a contar convocando, compañeros. Buenas noches, que pasen bien.